Dios tardarnos sino ver el partido. Hay que ir a ver a los super chivos. Ahorita vamos a hacer una oración poderosa para que bien ganamos los super chivos. Primero Dios. Perdón, hermano, porque usted le va. No, eso no es de Dios, a los diablos le va. Perdón por los que no le van a los chivos, pero es de Dios irle al rebaño sagrado, hermano. Muy bien, nuestra prédica de hoy se llama Grande. ¿Sí? Hace mucho tiempo atrás recibíamos una prédica del que entonces era nuestro pastor general, muy buena, la verdad, sobre Dios es grande. Y había una explicación muy detallada sobre la grandeza de nuestro Dios. Hoy en día podemos googlearlo, podemos preguntarle a la inteligencia artificial y nos va a decir cuán grande es el universo. Lo más reciente es el viaje a la luna, ¿verdad? Artemis 2 y todo esto que pasó recién, fue para Semana Santa. Y nos damos cuenta que hay muchos años luz de distancia. Pero la luna está cerca, hermano. La luna está aquí a la vuelta, dijo alguien. Aleluya. Y ahorita los demás acá, silencio, porque no hace que suenen mis bookies del Señor. Bueno, entonces, el hombre, mire, y estaba leyendo que hay una astronauta que se está preparando para un viaje sin vuelta. Ella se está preparando para esto. En un par de años va a viajar, ella va a ir a Marte, creo yo, si no estoy mal. Pero que es un viaje sin regreso porque está muy lejos. ¿Sí? O sea, son años luz y cada año luz, hermano, es mucho tiempo para nosotros como humanos. Hay una película que como me gusta, que hemos visto junto a mi familia y también trata sobre esto, que hay una nave que por fin, porque eso es lo que pretende el ser humano, ¿sí? Tratar de ver dónde, aparte del planeta Tierra, somos expertos los seres humanos en echar a perder y después buscar otra cosa para echar a perder. ¿Sí? Expertos los humanos para hacer eso. Están echando a perder el planeta Tierra que Dios nos dio, pero están buscando en qué otro planeta ir a hacer colonización. Y entonces resulta que esta película de la que yo le tengo, o sea, que yo le hablo, se llama Interestelar, si no estoy mal, y trata sobre un viaje de muchos años luz, que tienen que congelar a las personas para que puedan llegar al otro planeta en el cual ya pudieron hacer vida, ya recrearon un modelo de la Tierra y que migraron hacia allá, pero que en el transcurso del viaje, por desperfectos de la nave, se despierta un pasajero. Y haciendo cálculos, ya no iba a llegar vivo al otro lado, porque se despierta, se descongela. Y miren que en su afán por no estar solo, se deprime solito en la nave, tiene todo a sus órdenes, pero aún así él necesitaba estar con alguien más, interactuar con alguien más, y se enamora de otra pasajera, y todas las noches la va a ver, y dice, ¡ala, qué linda! Se mete a ver su perfil, a leer quién era en la tierra, y la despierta, pero eso sí fue intencional. Y le dice la mentira de que no, pues son desperfectos. También a mí me despertaron de la nada, fue un desperfecto que chocó la nave con algo y al final, hermano, ella se da cuenta, lo maldice por esto, porque ella dice, me arruinaste el sueño de ir al otro lado, a ir a vivir al otro planeta al cual ya tenemos listo todo para ir a vivir. Como se lo acaba de decir, mueren en el intento, pero resulta que todos los que se despiertan después se dan cuenta que ellos dejaron hecho muchas cosas para que disfrutaran los que venían atrás. Y eso es lo que el humano está tratando de seguir hoy en día. Eso es una película, es un guión, pero
En realidad eso es lo que el humano quiere hacer, ¿verdad? Y está muy lejos para viajar. Hay viajes que no tienen regreso, o sea, no viven para regresar. El humano, la misma Biblia nos dice que a lo más son 80, después del 80, de los 80 pues es gracias a Dios los que han vivido más de eso, pero no vive más de 150 años un ser humano ahora, ¿verdad? En la Biblia sí vemos a Matusalén, tal vez él sí podía viajar hasta por allá, pero no había tecnología para hacerlo. Entonces, ¿por qué le cuento esto? La inmensidad del universo solo nos cuenta sobre la grandeza de nuestro Dios. Él creó todo con su palabra. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en los que ya hemos mencionado antes, ¿verdad? Que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y el enemigo ha estado poniendo mucho en duda la autoridad de muchos, ¿sí? Como lo hizo desde el huerto del Edén, puso en duda la autoridad de Dios. Dios dijo, no coman, era una orden. Pero vino el diablo y la puso en tela de duda. Con que Dios les dijo y manipuló a su sabor y antojo lo que Dios había dicho. Y entonces confundió a la mujer y dijo, bueno, entonces no morimos. No, démosle. Y comió del fruto que Dios había dicho, no coman. Puso en duda la autoridad de Dios allá en el huerto del Edén, el enemigo. Las autoridades que se están deshonrando hoy en día, hoy 2026, 3 de mayo de 2026, son las siguientes. Las que más se han estado deshonrando. ¿Sí? Las autoridades que el diablo ha metido como bueno, pero en realidad es malo, que se han estado deshonrando son, número 1, 3 vamos a ver. Pero eso solo es la introducción a nuestro mensaje. La autoridad de los padres hacia sus hijos. A los hijos del enemigo ya le ha metido, sos libre, sos independiente, puedes hacer lo que querrás. ¿Y es que dicen los hijos? Amén. Y ahora los hijos son los que tratan de manipular a los padres para que se haga lo que ellos quieren. Yo sé que los que vienen a sanidades, no. Pero ¿cuántos han visto algunos hijos que manipulan a sus padres a su sabor y antojo? Yo sé que no me van a decir amén. Pero hay hijos que deshonran a su padre y ya es normal para ellos. No, así es ahora usted a estos niños. Sí, pues, ¿qué normal va a ser si la autoridad en esa casa, ¿quiénes son? Los padres. ¿O no? Mire, aún fuera de la iglesia, no hablemos solo de la iglesia, fuera de la iglesia, en la sociedad, ¿quién es la autoridad en una casa? Los padres. Pero estamos viviendo en tiempos que se hace lo que el hijo quiere, cuando el hijo dice y como el hijo dice. ¿Se da cuenta cómo el enemigo ha estado poniendo en tela de duda la autoridad que debe de estar como Dios manda? Aló. Gracias a Dios por aquellos que hemos la lucha de mantener la autoridad como debe de ser en nuestra casa. Y le digo, hemos hecho la lucha, porque hoy en día sí cuesta. Yo crecí, hermano, en que nos corregían sacándonos sangre de la nariz. No era con cincho, era con manadas y patadas la corrección. Y no había PGN que nos dijera, ay, el niño está siendo maltratado. No. Pero ahora ya no. Hay de aquel que con ciega locura se atreva a tocar a la criatura porque denunciado va a ser. No, yo sé, o sea, hay desconsiderados, despiadados, eso sí, ya son otros 10 pesos aparte. Estoy hablando ahorita de la autoridad de padre y madre. Sí, es bíblico que el papá y la mamá deben de corregir a su hijo.
Pero hoy, ¿cuánto no hay que le encanta agarrar el teléfono a grabarlo? Y miren, esta despiadada cómo agarra al niño. Y quizás corrigiendo a su hijo estaba. Hoy sí hay PGN, hoy sí pueden denunciar. En mis tiempos yo quería denunciar y ahí de aquel que se atreviera a denunciar. Ah, no, me va a ir peor. Mejor no, gracias. Lo que se está quieto se deja quieto, decía yo. Y no. ¿Quién se atrevía a poner en duda la autoridad del padre en aquellos tiempos? No, ahora ya no. Hombre, este ruco no sabe nada, dicen los muchachos. Mi chiquito de 7 años, bueno, ni tan chiquito, ya está grandote, 7 añitos. Ya se me opone el pedacito de carne. Se le olvida que soy su padre. Sí. Y desde pequeñitos. Número 2. Y yo sé que con esta me voy a meter un poquito a problema. Ahorita decimos amén los padres, decimos amén para que se pueda tener esa autoridad en casa. Pero con esta las hermanas ya no me van a querer. Otra autoridad que el enemigo ha estado haciendo que no se honre es la autoridad de los esposos. Las esposas hacia los esposos ya no son sumisas. Ya no son como mis tiempos que yo crecí. Yo crecí en tiempos en donde el esposo lleva un chucho y el chucho ahí tiene que estar porque es del esposo, aunque no le gusta a la esposa. Limpiame la suciedad del chucho. Bueno, y la esposa iba a limpiar. Y en Quiché maltrataban las viejitas. Uy, no, Chile, te trajo una guaja, y se ponía a maltratar. Y alegaba en Quiché, decía, ese hombre solo trae animales para que me ensucie aquí, y como no él lo limpia, pero lo hacía. No, hoy las mujeres dicen, yo no quiero ese chucho, yo no quiero ese gato, yo no quiero. Y el esposo, ¿qué dice? Perdón, hermano, voy a aprovechar a decir mi testimonio. Bueno, para llevarla en paz, para que no se enoje mi esposita. Pico, no querés al Nico, le digo. Ni permiso pidió el Nico, ya está regalado allá solito. Nico es mi perrito, el chihuahuita, los que lo conocen. No, ahora las esposas nos dicen algo a los esposos. Yo no quiero eso. Y nosotros, así tiene que ser. Ah, y empiezan a vender llantas por mayor, hule. Y nosotros con tal de llevarla por la paz, va, pues cedemos, hermano. Digamos, ouch, aleluya, aunque sean los esposos. Mire, yo siempre digo esto, me da curiosidad porque es que en la Biblia dice que las esposas llamaban mi señor al esposo. Y ahora nosotros los esposos somos los que decimos, le presento a mi señora. Porque ya cambió la autoridad. ¿Y dónde empezó esto? Ah, con el famoso movimiento que las mujeres deben de tener igualdad y tienen la misma la autoridad, voz y voto, y que ellas pueden, y el feminismo y todo, y aleluya, empoderar a las hermanitas chulas, preciosas, y entonces empiezan a desafiar la autoridad. Yo sin hombre puedo, y porque me la puedo y me la puedo. Aleluya. Y empiezan a ser discípulas de Jenny Rivera, Paquita la del barrio, y cantan aquellos himnos, rata inmunda. Hermanas bonitas, hermosas, de verdad. Después de esto tal vez ya no me va a querer tanto, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Dios?
que era el orden correcto. ¿Quién es la autoridad en casa? ¿Quién tiene la última palabra en casa? La mujer. Yo molesto también, les digo, en mi casa yo mando, pero se hace lo que mi esposa dice. Amén. ¿Se dan cuenta cómo sin querer queriendo el enemigo ha logrado que la autoridad del hombre sea desafiada y deshonrada? Mire, yo no me quiero meter hasta los hogares. Ustedes como familia saben cómo viven cada quien, pero la Biblia nos enseña cómo debe de ser el orden de autoridades. La esposa debe estar sujeta al hombre, pero el hombre debe estar sujeto a Dios. Los hijos tienen que estar bajo la cobertura de los padres, pero el enemigo ha puesto en tela de duda esto. Y las esposas hoy en día ya no se someten a los esposos, se los somatan, que no es igual. Y número 3, cualquier ciudadano común en contra de cualquier figura de autoridad. Hoy en día, uno va a un policía y se le pone al brinco, hermano. ¿Qué vas? Y yo sé que los que vienen hacia allá no los tratan así, solo los miran con los ojos de ya me voy. Pero los que no vienen a la iglesia, si los maltratan, los tratan como quieren. Solo porque tenés uniforme, quítate el uniforme, igual. Y mire, hoy en día en redes está circulando que los soldados, los del ejército de Guatemala, han tenido que estar sometiendo a la fuerza a alguno que otro brinconcito por ahí. Mire, aquí la autoridad pues es el guardia, el que está ahí en la entrada y les dice, y se fue hasta allá abajo el carro y no obedece al que le está diciendo pare, le voy a cobrar parqueo, y se le fue. No obedecen. Vino un colegio que según pues yo digo, es colegio, hay educación. Mire, ya me atropellaban como 3 veces. Yo, solo parqué. Le somató el carro. Y para. ¿Por qué estás somatando mi carro? Porque ya me atropellabas, le dije, para. Te estoy diciendo que pares. Yo pensé que parado estabas ahí. Y tanto así, o sea que sí me viste. Y te valió casi echarme el carro encima. Ya no obedecemos a la autoridad. Y queremos hacer lo que queremos. Mire, hermano, siéntese aquí, le dicen los servidores. No, yo allá quiero. No, siéntese aquí. No, allá quiero. Bueno, entonces siéntese allá. Hermano, por favor, parquéese bien. No, ahí no quiero, es que ahí hay sol, yo me voy a la sombra. ¿Se da cuenta cómo? Aún en la iglesia nos cuesta obedecer a la autoridad. A los policías, a las autoridades comunales. No, son autoridades, pero no, nos ponemos al tú por tú. El enemigo entonces estas 3 cosas ha estado poniendo en tela de duda. Está tocando lo principal, la familia, que la familia es la que conforma la sociedad. Y la sociedad, vemos cualquier figura de autoridad y no nos importa pasarles encima. ¿Sí están conmigo? Y esto, hermano, solo nos enseña entonces que desde el principio, desde el huerto del Edén, el enemigo empezó a poner en tela de duda la autoridad y lo sigue haciendo hoy en día. Imagínese usted, si lo hace con la autoridad que vemos, ¿por qué cree que nos cuesta someternos a la autoridad que no vemos? Si nos cuesta someternos a la autoridad terrenal,
¿Usted cree que fácilmente vamos a meternos a la autoridad, vamos a someternos a la autoridad espiritual que no vemos? Grande le llaman allá afuera en el mundo, aquel que no se deja y pone en su lugar a un policía. No todos los policías son malos, sí, algunos sí lo son, pero no todos son malos. Pero ¿a quién llaman grande? Aquel que sí se le opone a la autoridad. Grande ese. Entre mujeres, grande esa mujer, ¿ve? Que no se deja, que pone en su lugar a ese hombre. Está bien si el hombre es machista, si el hombre es un pésimo padre, si el hombre no le da ni tan siquiera para una mazorca de gasto. Hermanos, pero hoy en día la mujer, aún hasta aquel hombre que es buen hombre, la mujer se encarga de volverlo mal hombre. No digamos amén, por favor, que si no nos cae. Grande esa mujer, grande, y se aplauden entre ellas. Eso no es grandeza, hermano. Grande vos, que vos si haces lo que querrás, no te sometes a tus viejos. No, eso no es grandeza. Aló. Tiene sus pantalones bien puestos, aquel que fue capaz de ponérselo, incluso del tú a tú, a un soldado del ejército. No, no es grande, tonto. Y comenzamos a cambiar y caemos al punto de llamar bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. ¿Sí están conmigo? Ahora vamos con esta pregunta. ¿Qué tan grande es Dios, hermano? ¿Qué tan grande es Dios? ¿Alguien que me ayude? Pastor. Exageradamente grande. ¿Alguien más? La semana antepasada tuve una plática con un muchacho de recién, mire, apenas sacó de PI. ¿Sí? Tenía 17 incluso cuando platicamos, y en el transcurso de estas 2 semanas cumplió los 18. Y él me pregunta, es sobrino político, o sea, es hijo de mi cuñada. Y me dice, tío, tengo una pregunta. Y yo le dije, pregúntame, cabrón, le dije. Y me dice, ¿quién creó a Dios? Y yo me río y le digo, ay, patojito, no lo vas a entender, pero ¿quieres que te responda? Sí. ¿Quién creó a Dios? Entonces dejaría de ser Dios, le dije, porque a Dios nadie lo ha creado. Y yo sé que a más de alguno de nosotros nos ha pasado eso. ¿Y quién crearía a Dios? ¿Cómo es que Dios existe? ¿De cuándo? Mire, nuestra mente es finita, tiene tope. Es más, usted y yo solo usamos el 10%, dice por ahí, algunos solo el 1%. Pero no tenemos ni la capacidad de usar el 100% de nuestro cerebro. Alguien enseña que Adán allá en el huerto del Edén sí tenía el uso del 100% de su cerebro, y que por eso incluso él se sumergió hacia abajo del mar hasta lo más profundo para ponerle nombre a los animales acuáticos, porque él sí usaba el 100 y eso le daba habilidades sobrenaturales que hoy usted y yo no podemos hacer. Dicen incluso algunos estudiosos de la Biblia que porque Adán sí usaba el 100% de su cerebro, podía incluso flotar, volar pues, y que subió también a los aires para ponerle nombre a todas las aves. Y uno dice, ala, todo eso se puede hacer con el 100%, sí. Y Dios, yo que llevo el 2, va a decir otro. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque nuestra mente es finita, no logra comprender muchas cosas.
No logra. Y aquellos que estudian, se esfuerzan, investigan y tras años de investigación logran estudiar algunas cosas, son llamados genios. Tras mucho esfuerzo. Entonces, nuestra mente no va a poder entender la grandeza de Dios. No va a poder entender cómo es y yo le dije a mi sobrino, es que no lo vas a, me voy a hacer yo 3 pedazos queriéndote explicar y no vas a entender que Dios es Dios. Dios ha existido, existe y existe. Dios es eterno, no tiene principio, ni tiene fin. No, pues sí, pero ¿quién hizo a Dios? Es que te digo, no lo vas a entender. Dios es Dios y por eso es Dios. A Él nadie lo creo. Y miren, de verdad le dije, no, ni porque haga lo que haga, no lo vas a entender, porque no es con el intelecto que se entiende la grandeza de lo que es Dios. Pero hoy quiero respondérselo, hermano, en 3 formas. La grandeza, qué tan grande es Dios. Dios es más grande que el universo, que todo el universo. Empezábamos la prédica diciendo que el universo es inmenso, que el humano moriría en el intento de poder recorrer todo el universo. No hay humano que vaya a poder hacer eso. Quizás sí, pero solo que se pasen la estafeta, que un humano llegó aquí, otro humano llegue acá, el otro humano, y tendríamos que esperar muchos miles de años para poder recorrer todo el universo y poder experimentar la grandeza del universo. La Tierra es un puntito, hermano. ¿Ustedes cuántos han visto las estrellas en una noche despejada? ¿Verdad? Las estrellitas, ¿cómo las vemos? Puras luciérnagas, hermano, chiquititas hasta por allá. Y usted sabe que esos planetas son 100 veces, 200 veces, hasta 1000 veces más grandes que la Tierra. Pero las vemos tan diminutas, las estrellitas. Son planetas enormes, que si lo comparamos como el tamaño de una pelota, la Tierra sería como la cabeza de un alfiler a comparación de una pelota de básquetbol. Ese es el tamaño de las estrellas que vemos chiquititas. El universo es enorme y Dios es más grande que el universo. ¿Sí me doy a entender? Pero ahí viene lo irónico y lo que la mente no puede entender, pero cabe en tu corazón. Es tan enorme, pero cabe en tu corazón. Isaías 40:12 dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Está hablando de Dios. Los científicos, hermano, dicen que el universo observable, lo que podemos ver, mide 93,000 millones de años luz. 93,000 millones de años luz. Lo que podemos ver. Un año luz, hermanos, no lo podemos ni vivir nosotros los humanos. Un año luz. Y dice que los científicos han dicho que el universo observable mide 93,000 millones de años luz. Lo que podemos ver, y hay más, Dios lo mide con su mano. Dice, aquí está el universo. La grandeza de Dios. Isaías 57:15 dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Es tan grande que no cabe en el cielo, y tan cercano que vive contigo cuando lloras en tu cuarto. Así es nuestro Dios. Y por eso el enemigo quiere que pongamos en tela de duda la autoridad celestial. Y empieza por la casa.
Empieza con los hijos, deshonrando la autoridad de los padres. Empieza con las esposas, deshonrando la autoridad del esposo. Empieza con todos nosotros, deshonrando las autoridades que tratan de mantener un orden en todo lugar. Número 2, Dios es más grande que tu pasado y tu futuro. Es que Dios no sabe, yo fui un desgraciado, pero Dios es más grande que eso. Es que Dios tampoco sabe que yo, Dios, si yo me alejo de Dios, yo sí voy a hacer y deshacer. Dios es más grande que eso. Salmo 139, 7 al 10 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. No hay lugar, hermano, hermana, no hay lugar donde tú hayas estado, ¿sí? En enojo, ¿sí? No vamos a hablar de lugares físicos. Hablemos de estos lugares. Quizás has estado frustrado, quizás has estado enojado, quizás has estado con ganas de rendirte, de tirar la toalla, quizás has estado pensando cosas malas. Y lo malo mío no puede ser lo malo tuyo, es diferente. Pero quizás has estado maquinando cosas malas. Quizás has estado en desesperación, en desánimo, en estrés. Quizás has caído en depresión. No hay lugar en el que has estado donde Él no te haya visto y amado. Él te sigue amando en donde estés, hermano. Eso a mí me quebranta, hermano. Digo, Señor, entraste conmigo a aquellos lugares en que no mereces estar. Sí, ahí estaba yo. Digo, perdóname, Señor. No hay lugar en el cual Dios no está contigo. Y no hay futuro que te asuste, que a Él lo tome por sorpresa. Caleb, el de la Biblia, entendió esto. A los 85 años, imagínese usted. ¿Alguien aquí ya va por los 80? Alguien que nos esté viendo por ahí por las redes, comente y sí, yo tengo 80 y pico. Y miren, a los 85 años, Caleb pidió el monte con gigantes porque sabía esto: Jehová está conmigo. Y lo dijo en Josué 14:12. Jehová está conmigo, dijo. Él no dijo, ya estoy viejito. Qué fuerzas voy a tener ahí, grandotes, miren, ponchados. Y ¿cómo llegaron a decir sus compañeros? Nosotros nos vemos como langostas. Las langostas eran unos animalitos chiquititos, como el sonpopo más o menos. Ya vienen ahorita los sonpopitos. Así eran las langostitas. No está hablando de una langosta marina, está hablando de unos animalitos chiquititos que se parecen al sonpopo. Y así ellos se llamaron como un insecto, y aquellos dijeron, esos son enormes, gigantes, y nosotros como langostas chiquititos delante de ellos. Pero Caleb dijo, no, qué grande, mientras más grande, mejor, más dura la caída, dijo él. Y no hay grande si Dios está conmigo. Mire, tuve el privilegio, me dio tristeza a la vez, porque yo quería pensar en hermanas que quisieran ir a orar. Y dije, no hay. ¿A quién llamo? Me dicen el martes por la noche, queremos que nos traigan un grupo de hermanas para orar por Xelajú femenino. Va a jugar los cuartos de final contra Municipal, las Rojas del Municipal. Llamo a mi pastor, le digo, mira, necesitamos. Pues no pudieron nuestras hermanas de intercesión, pero ¿en quién más iba a pensar?
Entonces les tuvimos que decir, disculpen, están ocupadas, tienen ocupación las hermanas. Pero les compartí esto que les estoy compartiendo hoy a ustedes. Dios en su soberanía, en sus diosadas, luego me dicen, bueno, entonces le toca predicar, hermano. No, hermano, pues no es lo mismo predicarle a unas niñas de 11, 12 años, porque sí, también prediqué cuando mi nena estaba en la sub-13, que predicarle a la mayor femenina. Dije, dije yo. Y Dios me dio mi sopapo y me dijo, ¿y cómo que no? Pero primero le pregunté a mi pastor, ¿vos podrías, pastor? Me dice, no, no puedo. Dale, me dijo. Entonces, ¿me das autorización? Dale. Bueno, gracias. Y yo era el primero que iba así como que, ay. Pero a ver si me creen lo que yo les digo. Porque solo soy el Eddie con el que algunos se duermen cuando predican sanidades, dije yo. Pero Dios usó a este gordito. Y cabal de esto les hablaba sobre Josué y Caleb. Sean valientes, esfuércense. No es esfuerzo si les tocara jugar con un equipo de pueblo, les decía. No es que menospreciemos a un equipo de pueblo, pero las muchachas, como es fútbol femenino, que van a jugar con un equipo de pueblo femenino, solo se juntan cuando van a jugar. Ustedes son unas deportistas de alto nivel. Entonces, cuando juegan en las ferias, ¿verdad? Les digo, no se tienen que esforzar. Ganan fácil en ese partido. No, ahorita les toca contra Municipal femenino. Ahí sí se tienen que esforzar. ¿Y qué es esfuerzo? Dar más allá de lo que pueden. Si en la posición que las pone el profe, ahí tienen que esforzarse y dar lo mejor de ustedes. Y esto que le estoy diciendo hoy a ustedes, se los dije, recuerden que Dios está con ustedes si ustedes le abren su corazón. Pongan en las manos de Dios este partido. Aleluya. Yo me sentí así como que, ay, ¿será que sí prediqué bien o no? Pero mire que sí se esforzaron. Las vimos jugar como nunca las habíamos visto jugar. Las que ya no habíamos visto jugar bien, hoy sí jugaron bien. Dije, ay, gracias, Señor. Ganaron de visita y ganaron de local. Y esto es precisamente lo que les decía, el gigante no lo define el tamaño de la batalla, es Dios el que define el tamaño de la batalla. Y número 3, y con esta terminamos. Y si no me podrías buscar la canción de Dios el más grande de Juan Carlos Alvarado para terminar. Hermano, número 3, Dios es más grande que tu problema, sea cual sea. Yo no sé con qué problema viniste quizá hoy. Yo no sé con qué problema estás lidiando día a día. Pero Dios es más grande que ese problema. Creo que los problemas van de acuerdo a las edades, ¿verdad? El problema mío cuando era pequeño era no entregar la tarea o que se me perdiera un lápiz. Después fui creciendo y ya no era eso. El problema mío era que era muy introvertido, muy penoso, muy chiviado, decimos los chapines, ¿verdad? Ese era mi problema. Me sentía muy inferior, sentía que no era bueno para nada. Bajito, por favor, bajito, bajito. Vamos a tener que liberar a los sonidistas porque le suben cuando no le tienen que subir y le bajan cuando no le tienen que bajar. Bajito, bajito, no he terminado, luego te aviso cuando le subas. Job 26:14 dice, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, pero el trueno de su poder, un poco más bajo por favor, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Desde Job 26:1 al 13 está hablando de la grandeza y de lo que Dios hace. A ver, ¿alguien aquí me quisiera ayudar? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿O qué Dios
¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Algo que Dios ha hecho en tu vida. Mire, cuando presentamos a Hijo de Mitch, nos compartió que son milagros de Dios, esos pequeños. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Te ha hecho falta comida? ¿Te ha hecho falta vestimenta? Si lo que vemos de Dios ya nos impresiona, un amanecer junto a tu familia, a quien tanto amas, que tu matrimonio se haya arreglado después de pasar momentos difíciles, que no te falte el alimento, el vestido y muchas otras cosas. Eso es solo el borde, dice Job. Solo es la orilla. Si profundizamos más con Dios, si tenemos más comunión, si tenemos más intimidad con Él, vamos a encontrarnos con más cosas. Dios es grande. Y nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro intelecto no puede entender la grandeza de Dios. Mi hijo me hizo una pregunta esta semana y me dice: papi, ¿qué es lo que sí puede hacer Dios y lo que no puede hacer? Sonrío y le digo: papi, Dios todo lo puede hacer. ¿Podría restaurar un carro que ya está hecho pedazos? Me dice. Podría hacerlo de forma sobrenatural, o podría usar a alguien y restaurarlo, pero podría. O sea que para Dios no hay nada imposible, me dice mi pequeño. Y le digo: sí, para Dios no hay nada imposible. Ah, bueno. Y le brillaron los ojitos. Y a nosotros que llevamos años creyendo en Cristo, se nos olvida eso, que para Dios no hay nada imposible. Dios es grande. Su poder completo no nos cabe en la cabeza, hermano. El gigante que viviste en casa quizás parecía invencible, porque en casa hay gigantes. ¿Cuántos dicen amén? En casa aparecen muchos gigantes. Si van a aparecer gigantes, primero van a ser en nuestra propia casa. Pero Dios mueve esos gigantes. No porque el problema fuera pequeño, sino porque Él es más grande que cualquier gigante. En corto, hermano, y para concluir, Dios es tan grande que creó las galaxias con su palabra, y tan personal que contó cada lágrima tuya. ¿Sí me doy a entender? Mi nene también tenía miedo cada vez que escuchaba un trueno. Él le tiene pánico a la lluvia, porque de chiquito tuvo una mala experiencia en la escuelita cuando él estaba en parvulitos o en prepa, si no estoy mal. Se inundó la escuelita y desde ahí le quedó miedo, le quedó fobia a la lluvia. Y oía truenos y él se ponía mal. Y le expliqué: papi, le digo, cada vez que oiga un trueno, recuerde que dice que esos truenos es como la voz de Dios, así de fuerte es la voz de Dios, que hace temblar al diablo, le digo, y hace temblar montes. ¿De verdad, papito? Sí, mi amor. Cuando usted oiga un trueno, diga: así de fuerte es la voz de Dios, porque así dice la Biblia. Y él ahora ya no se asusta. Él oye, sí, todavía le tiene miedito al agua, a la lluvia, pero él cuando oye un trueno dice: pero si Dios está conmigo. Que eso es el poder de su voz. Dios es grande, papito. Y eso es lo que quiero dejar en su corazón. Cuando mire alguna dificultad, no vea: qué difícil, esto es imposible, sino recuerde: es una oportunidad para ver la grandeza de mi Dios. Por eso cuando se te acabe la fuerza, te toca pedirle prestada la suya, porque nuestras fuerzas también son limitadas. Y en Salmo 56:8 dice que no hay tan grande
No hay grandeza que pueda medir a Dios. Entonces, cuando nuestras fuerzas se limiten, pida prestada las fuerzas de Dios. Dígale, en tus fuerzas lo voy a intentar, Señor. Y podemos más. Yo no me puedo atribuir, no le puedo decir porque yo prediqué, porque yo les dije a las niñas, a las muchachas del Shelahu femenino, pero esto les dije. Quizás para ustedes está difícil. Y le preguntaban al profe, ay, vamos a ver qué sale. Dijo, no quiso decir, no, sí, vamos a ganar, no, ahí vamos a ver. Pero les decía yo, sentía de parte de Dios. Ahí es cuando les toca pedirle a Dios ayuda, porque en sus fuerzas lo ven difícil, pero en las de Dios es posible. Y esto es para nosotros. Cualquier circunstancia en la que vivamos, cualquier circunstancia en la que estés viviendo, si no te estás viendo a través de la página de la iglesia, es pequeña en comparación a la grandeza de Dios. ¿Hay algo específico que te hace preguntarte esto hoy, hermano? ¿Te sientes pequeño frente a algo? Préstale las fuerzas a Dios. Y podemos terminar en nuestras plataformas digitales. Y ahora sí podemos poner la canción, por favor.